Buenas noches, Bichos de Campo, una editorial en Soledad. Y en Soledad casi además ni siquiera no corresponde decir en Soledad porque no son palabras mías las que voy a usar. Voy a leer algunas cosas de Martín Caparrós y su último libro que recomiendo, Argentinismos, un capítulo dedicado al campo. Caparrós va definiendo distintas palabras que están de moda, campo es una de ellas, y dice lo que piensa, y eso está bueno. Porque además está bueno, quiero compartirlo, porque además después de casi 20 años de periodismo agropecuario es una sanísima envidia la que me hace detenerme en esta lectura y decir, mirá, el tipo sintetiza 20 años de periodismo agropecuario y además dice lo que piensa. Esto en ocasión de dos fechas claves, dos domingos. El domingo 23 creo que es, ¿no? La elección elegimos nuevo gobierno por 4 años. Y el domingo 16, que nadie se acuerda de esto, es el Día Mundial de la Alimentación. Es una fecha que pone la FAO para recordar que en el mundo hay 1.200 millones de personas que viven con menos de $1 por día y se mueren de hambre. Dice Caparrós: recuerdo que hubo un tiempo en que la palabra soja era tan ajena que ni siquiera estaba claro cómo se pronunciaba. Cuando yo era chico, la salsa de soja era un exotismo de los 2 o 3 restaurantes chinos que había en la ciudad. Y algunos la llamaban soja, otros soya, otros soya, otros soya. Ahora, en cambio, la palabra se ha vuelto el sinónimo más claro de Argentina. El boom de la soja es la síntesis de la nueva Argentina, la más vieja. Con la soja el campo ha vuelto a convertirse en el sector económicamente más significativo. Con la soja se están modificando las formas de explotación agrícola. Con la soja se concentró la propiedad de la tierra. Con la soja cambió la vida de miles de pequeños productores. Con la soja se está armando una explotación agraria casi sin mano de obra. Con la soja peligran los suelos por generaciones. Con la soja se ha roto la hegemonía del puerto de Buenos Aires. Con la soja la Argentina está volviendo a ser la que planearon los padres fundadores. Las cifras, como siempre en la Argentina, no son del todo claras. Paréntesis, sobre todo si las maneja Moreno. Pero se calcula que desde 1990, cuando despegó el imperio de la soja, hasta ahora desaparecieron unos 180.000 pequeños productores agropecuarios víctimas de la concentración que el yuyo impone. Y por las mismas razones el tamaño de la explotación pampeana promedio se duplicó. Pasó de 250 hectáreas en los 80 a 540 hectáreas en estos años. Ya en 2002 el 49,7% de las tierras cultivables del país pertenecían a 6.900 propietarios. En 2008 el 60% de la cosecha quedó en manos de 2.700 señores y señoras. Digo, más de la mitad de la riqueza de la República de la Soja concentrada en las personas que caben en una función de Gala del Colón. Las cifras dicen también que la soja tiene gran responsabilidad en el retroceso de la vaca nacional, que la población argentina perdió casi 12 millones de vacas desde el año 2005 y en 2010 la carne de vaca aumentó más del 100% y el consumo de carne por habitante bajó desde casi 70 kilos anuales a unos 55. Porque, entre otras cosas, la carne se ha vuelto un producto de semilujo, demasiado caro para millones de personas. Somos, cada vez más, un país carnicero descarnado. Fue, decíamos, un largo desarrollo, y es un caso testigo para pensar para qué sirve en nuestras sociedades un gobierno, o incluso un Estado. Porque desde una perspectiva mercantil lo que pasó fue lógico. Si un propietario ganaba más arrendando su campo a un pool sojero que rotando su siembra o criando ganado, ¿por qué no iba a hacerlo? Es el capitalismo desregulado en todo su esplendor. Y la evidencia de lo obvio. Si el funcionamiento económico queda librado al mercado, cada quien buscará lo mejor para su provecho individual. Que, como bien sabe Perogrullo, no suele ser lo mejor para el provecho colectivo, común. El papel de lo que dirige en el Estado consiste, en teoría, en evitar que eso suceda. Pensar, proponer y consensuar lo que sería mejor para el bien común. Sigue diciendo Caparrós. No lo hicieron, y la carne sube, nadie lo previó, o no se interesó en desactivarlo y así estamos. Un Estado con proyecto y verdadera capacidad de intervención no es un lujo o un capricho ideológico. Es lo único que consigue que en un país con economía de mercado no se caiga a pedazos. Mientras tanto la carne se nos escapa y ese rasgo rojizo, sanguinoliento, casi único de nuestra identidad, se va con ella. Nada es gratis y este proceso menos. Somos África y como el sol todavía no nos quemó lo suficiente, no queremos aceptarlo. La Argentina se latinoamericaniza y por momentos parece que Latinoamérica tiende a convertirse en África, en un África light. África es todo un modelo, países sin Estado donde ejércitos más o menos privados, mantenidos por compañías y países extranjeros, se enfrentan por los recursos naturales.
Queda dicho, hay pocos fenómenos tan decisivos en la Argentina contemporánea como la transformación del país en un patio sojero, su redefinición como un productor de insumos primitivos, plantitas para otros, su aceptación final de un papel tan secundario en la economía globalizada. Ni siquiera comida para los chinos, que no es un gran destino, sino comida para los chanchos chinos. Ahora somos soja dependientes, es decir, dependientes del precio de una materia prima en 2 o 3 mercados extranjeros, Shanghái, Chicago, Cucha. Aunque tiene ventajas. Un país que produce para la exportación puede soportar la pérdida del poder adquisitivo, el hambre de sus habitantes. Porque sus ricos trabajan para el exterior y no necesitan demasiado del mercado interno, o sea, que revienten los pobres. Lo que más me impresiona es que todo esto nos cambió la vida y nunca lo decidimos. La invasión de la soja no sucede a 40 millones de argentinos porque algunos ricos y el mercado resolvieron que así iban a ganar más. Es la democracia que tenemos. Así se toman las grandes decisiones, las que definen nuestras vidas y futuros, mucho más que si fulano es diputado, sutano gobernador, perengano presidente. Luego Caparrós hace una crónica del conflicto y su visión del conflicto agropecuario y sigue. Sucedía en 2008, sigue sucediendo. Los granos aumentan y nosotros ganamos con esos aumentos y millones pierden. Nos hacemos los boludos. No queremos verlo. Nuestra prosperidad le está costando carísima a millones y millones. La Argentina salió de la crisis gracias al aumento del precio de los granos. Por estos precios, millones de personas se mueren de hambre. Por estos precios, por ejemplo, por la exclusión que producen estos precios, empezó en los últimos meses la rebelión de los países árabes. O sea, las ganancias tan legítimas por las que discutieron encarnizadamente los doctores Kirchner y el Campo en 2008, y más, en general, las ganancias extraordinarias que permitieron la recuperación de la Argentina, producen sufrimientos espantosos. No digo que sea a propósito, no, por favor. Nosotros pasábamos por ahí cuando los chinos decidieron empezar a comer y las leyes de mercado hicieron que los precios subieran. Y las leyes de mercado hicieron que los millones no pudieran comprar más comida y se murieran. Pero a mí, ¿por qué me miran? Yo hago mi trabajo, yo defiendo lo mío y trato de venderlo, lo más caro posible, porque así son las leyes del mercado, y yo justo estaba ahí. ¿Qué culpa tengo? Es cierto, supongamos que sea cierto, pero es bueno tenerlo presente. Cada centavo gastado en punteros y gobernadores, y tren balas, y prebendas varias, cada Hilux nueva reluciente, cada día de joda en Maldonado, cada restaurante nuevo en Puerto Madero, cada departamento a estrenar en Rosario, solo son posibles porque aumenta la demanda de granos. Los precios suben, los más pobres ya no llegan a pagarlos, no comen y se mueren, o matan, o solamente agonizan lo más largo que pueden. Ya termino, Eve. La plata de nuestra prosperidad es plata muy sangrienta. Decirle a Caparrós que no escriba tan largo. La plata de nuestra prosperidad es plata muy sangrienta. Y es probable que siga llegando. Sería bueno entonces, por lo menos recordar lo que cuesta y no gastarlo al pedo. Usarla, por lo menos, para pensar y hacer un país en serio. Un país en serio es lo que proponía hacer Néstor Kirchner en 2003. Ya seguimos con Bichos de Campo. Yo admiro a las personas persistentes que se ponen una cosa en la cabeza y bombardean, porque son las que finalmente logran cambiar algunas reglas de juego. Graciela Gómez, abogada ambientalista, satura los correos de varios periodistas agropecuarios con sus temas, que son abogada ambientalista, las cosas que suceden en el campo con los agroquímicos, lo cual me parece bárbaro, porque si no parece que fueran mundos aparte el ambientalismo del mundo agropecuario. Le hemos invitado para que nos cuente y revisar el estado de situación. El tema, bueno, el tan meneado tema del glifosato y otros agroquímicos que se utilizan y se están usando bien, y le agradecemos que haya venido. Hola, Graciela. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Desde cuándo sos abogada ambientalista? ¿Cuándo te empezó a preocupar el tema? ¿Por qué razón? Y hace 5 años atrás. En realidad, yo vivo aquí en Capital Federal y iba a los posgrados a Rosario. Durante 2 años, todos los viernes, viajé a Rosario a hacer posgrados en la Universidad de Rosario y en la UCA, porque también soy escribana. Y bueno, en el posgrado había de cada pueblo un colega y bueno, el que más afinidad tenía con nosotros, con el grupo, era... los raros éramos 2, yo porque era de Capital y otra que era de Córdoba, y todos los demás eran de Santa Fe, pero la afinidad la teníamos con la colega de San Lorenzo.
Bueno, ella no fue la que nos introdujo en esta área y bueno, cambiamos de lo notarial a lo ambiental. ¿Y qué decía la colega de San Lorenzo? ¿Qué denunciaba? Denunciaba el desastre de los silos en el medio del pueblo, el polvillo constante, la no creación de la costanera, los barcos continuamente erosionando las barrancas, los camiones erosionando todas las casas donde se parten las paredes y se caen los techos, porque es constante el tránsito de los camiones, y bueno, y de la cantidad de casos de leucemias y de gente, de mujeres con pañuelos en la cabeza a muy corta edad, desde los 11 en adelante, y bueno, que algo tenía que ver con la contaminación ambiental, y que bueno, que San Lorenzo es una ciudad que está mal emplazada allí, adentro de directamente un lugar industrial donde no tendría que ser, y bueno, y que se permite todo, que se permiten playas de estacionamientos a Bunge o Aca en el centro del pueblo, y eso ¿qué conlleva? Que además de el polvillo constante que la gente respira, de ver en estas grandes fábricas montañas de azufre a cielo abierto, yo lo he filmado, eso a la noche con la cantidad de camiones genera prostitución, o sea... Hay miles de puntos de colisión entre una actividad productiva que está en su apogeo, en su pujanza más increíble, y las comunidades que están alrededor o estaban antes de esa... Claro, que ahora han quedado emplazados. Por ejemplo, los patios de los colegios se dan con un silo y los chicos hacen deportes allí. Ahora, eso siempre fue así. Y respirando todo eso. O sea, el colegio y el patio siempre convivieron. ¿Qué pasa ahora? ¿Hay mucho más granos, el doble, la capacidad? Es mucho más. ¿No se planificó el crecimiento? No se planificó, se sigue erosionando la barranca por la cantidad de barcos que entra y eso no lo tienen en cuenta. Ni siquiera hay defensas, porque para los chicos, para que no caigan en esas barrancas tan altas, y bueno, el olor es constante. Bueno, pero salgamos de San Lorenzo. Hay como un tema que se repite constantemente, que es esta colisión entre producción, productores y comunidades. ¿Cuál es el orden de prioridades regionalmente, sin meternos en un caso puntual? ¿Cuál es el caso más grave? ¿El glifosato? ¿La fumigación? ¿La polución? ¿Qué es lo que... Digo, vos haces denuncias ambientales, ¿cuál es el tema que más te ocupa? Y lo que más se habla es del glifosato, porque justamente es el producto estrella de este modelo que tenemos, porque en realidad hay otros productos que son mucho más peligrosos que el glifosato, y que además no se usa solo, y que la gente cree que se usa solo y como el ingeniero agrónomo lo receta, y no es así. El productor luego lo mezcla con dicamba o con 2,4-D o con endosulfán o con cipermetrina, y eso es un cóctel. Entonces nosotros no estamos preparados, ni siquiera nos informan lo que producen, la sinergia de tantos cócteles en la gente, y se fumiga hasta en los patios de las casas. Las comunas ya no quieren cortar el césped con máquina, sino que tiran glifosato en los parques y plazas donde nuestros chicos juegan. Vialidad Nacional en las rutas, también en los bordes de las banquinas, seca el pasto con glifosato. Aquí en las vías en Buenos Aires, en plena capital federal, Vicente López logró una ordenanza, también no se cortan más no se sesga más el pasto entre las vías porque es más fácil tirar glifosato. Y eso estamos todos absorbiendo eso. Sí, pero está demostrado el daño, digo, porque acá hay una irresponsabilidad en todo caso del Estado, más Totalmente. Que de la producción, ¿no? Totalmente, por eso se pidió, yo intimé al ministro de Agricultura para que dé una respuesta a la recategorización, que es lo que estamos exigiendo, porque hay algunos productos que están mal categorizados. El glifosato no es clase 4. En la EPA está clasificado como clase 2. Es poco tóxico. Es el menos tóxico, banda verde. La EPA lo clasifica como clase 2 y la OMC como clase 1, porque se probó en conejos que realmente es muy tóxico. Entonces acá nosotros pedimos que se categorice como corresponde, porque cuando se homologó en Estados Unidos solo se tuvo en cuenta el principio activo, que es el glifosato, pero no se tuvo en cuenta que el Roundup, que es lo que más se usa, tiene 2 coadyuvantes, que es el AMPA y el POEA, y esos 2 coadyuvantes son de 3 a 5 veces más peligrosos que el glifosato, y eso la gente no lo sabe. Entonces por eso está categorizado mal como clase 4. ¿Qué pasó acá que digamos que se categorizó distinto? ¿Hubo la negligencia del SENASA, al Ministerio de Agricultura? ¿Dónde fue el error para no darle la dimensión apropiada?
El gran error fue la famosa resolución 350 del 96 de Felipe Solá, de haber firmado el paquete tecnológico que entre así libremente y sin hacer ningún tipo de estudio. Eso fue un fraude y es una de nulidad absoluta. No se revisó y sigue vigente esa resolución. Entonces, eso hubo una consulta pública en el SENASA que se está tratando de recategorizar y de buscar otros métodos. Nosotros lo que pedimos es que se deje de implementar el principio de equivalencia sustancial, que si una sustancia ya está aprobada y se sabe que no produce efectos negativos, si entra otra no la estudian. Como es parecida a esta por analogía, la aprueban. Y eso es el principio de equivalencia sustancial, lo cual es gravísimo. Cada producto es distinto y tiene que estudiarse en forma separada. Ahora, pero está bien, digo, hay que revisar en todo caso la toxicidad y establecer que el Estado esté muy arriba, pero hay un problema más grave que me parece que es de aplicación o de poca conciencia, digo, o de convivencia entre ese agroquímico que no vamos a prohibir porque hay, digo, en buena medida dependemos de todos los argentinos de eso. Pero hay un problema de aplicación, evidentemente. Digo, totalmente. Pues el glifosato yo lo usara restringidamente, bien, correctamente, y quizás no hubieran todos estos casos que vos denunciás. Yo creo que sí, pero tampoco es suficiente las buenas prácticas que ellos pregonan, porque las buenas prácticas, hay leyes, por ejemplo, como la de Santa Fe, que datan de 16 años atrás, se olvidaron de las buenas prácticas. Ahora que estamos denunciando estos casos, que mostramos fotos y que mostramos casos verídicos y médicos, ahora recién se acuerdan de las buenas prácticas y las quieren implementar y se dan cursos, pero la gente lo sigue aplicando mal. Las leyes provinciales no sirven. ¿Qué harías vos rápidamente? Porque me tengo que ir a una tanda. ¿Qué harías vos? ¿Qué dirías? El Estado tiene que hacer esto, una decisión política urgente desde el Estado Nacional y una ley nacional. Ley nacional estableciendo zonas con zonas de exclusión, donde se pueda cultivar productos agroecológicos y después sí, a una distancia considerable, poder cultivar soja o lo que sea, y lo que más daño causa es la fumigación aérea. Europa ya la prohibió y aquí se resisten a eso. Entonces yo le contaba en off. ¿Por qué? Por la dispersión del viento que hace. Claro, porque no hay una distancia, no podemos hablar de distancias que nos protegen ni 500, ni 800, ni 1000, porque el producto tiene tanta ubicuidad que está en todos lados, en ningún lugar estamos protegidos. Entonces 1000 es lo mínimo, ya que no se va a prohibir, pero la fumigación aérea es criminal, por eso se prohibió en Europa. Entonces, si acá lo que se importa y la gran masa de granos que se exporta es con aplicaciones aéreas, solamente un 30% y el otro 70% es por mosquito, ¿en qué influye al productor? Podemos hacer todo por mosquito, está claro, y mejoraríamos mucho. Graciela, muchas gracias. Otro de los argentinismos, el glifosato. Caparrós lo incluirá en el próximo libro, me imagino. Ahí volvemos.